Una entrega decisiva amenaza con desmoronarse cuando el conductor asignado sufre un accidente a última hora. Un hombre común vestido como conserje aparece con una oferta improbable. Yo puedo conducir. Sin saber de su historia heroica, la ejecutiva le entrega las llaves del destino de la empresa. Lo que parecía solo un improviso se transforma en el descubrimiento de un pasado enterrado. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El camión blindado estaba estacionado en la rampa de carga, con el motor encendido, listo para partir. Elena Alianza caminaba de un lado a otro en el patio de la empresa, su impecable traje negro contrastando con la tensión estampada en su rostro. El teléfono pegado a la oreja intentaba mantener la voz firme mientras escuchaba malas noticias del otro lado de la línea. 29 años, cabello oscuro recogido en un moño perfecto, Elena era conocida en la capital por su postura inflexible en los negocios. Había asumido la dirección de la empresa de transporte logístico a los 25, cuando su padre decidió apartarse parcialmente de las operaciones. Desde entonces, cada contrato era una batalla personal, cada entrega una cuestión de honor, y aquella entrega en específico valía millones. A su lado, dos asistentes llamaban frenéticamente a todos los contactos de la lista de conductores de reserva. A cada llamada, la misma respuesta: ocupado, viajando, indisponible. El reloj avanzaba impecablemente, y el plazo para la entrega se acercaba como una tormenta inevitable. El conductor principal, Felipe, había sufrido un accidente de tráfico 2 horas antes. Nada grave, pero lo suficiente para impedirle conducir. La carga necesitaba salir en 15 minutos. No había margen para error. Al otro lado de la ciudad, ejecutivos de uno de los mayores conglomerados tecnológicos del país esperaban aquella entrega simbólica para firmar el contrato que cambiaría el nivel de la empresa de Elena. Un año de negociaciones, decenas de reuniones, presentaciones meticulosas. Todo dependía de aquella única entrega puntual. Elena colgó el teléfono con más fuerza de la que pretendía. Sus ojos recorrieron el patio, buscando cualquier solución, cualquier milagro. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de uniforme gris de conserje empujaba un carrito de limpieza en dirección al almacén. Algo en sus movimientos llamó su atención. Una precisión económica, una postura extrañamente disciplinada para alguien en su función. Antes de que pudiera procesar completamente el pensamiento, el hombre se detuvo a su lado. «Yo puedo conducir», dijo él, con una calma que parecía fuera de lugar en medio del caos. Elena lo encaró. Debía tener unos 30 y pocos años, cabello castaño corto, hombros anchos bajo el uniforme simple. Había algo en sus ojos, una profundidad que no combinaba con la simplicidad de su apariencia. Los dos asistentes a su lado intercambiaron miradas y rieron nerviosamente. Uno de ellos, Pedro, no pudo contener la incredulidad. «Con todo respeto, amigo, pero usted es conserje. Estamos hablando de un camión blindado de alta tecnología, una carga que vale más de lo que usted gana en 10 años». El hombre no se inmutó. Sus ojos permanecieron fijos en Elena. «Sé conducir», repitió, esta vez con una firmeza que hizo desaparecer la sonrisa de Pedro. Elena sintió algo extraño en aquel momento. Tal vez era la desesperación, tal vez el agotamiento de meses sin dormir bien, preocupada por cada detalle de la empresa. O tal vez era algo en la postura de aquel hombre, una certeza silenciosa que ella rara vez veía en cualquier persona. «¿Cuál es su nombre?», preguntó ella. «Marco». Marco, sin apellido, sin rodeos. Elena miró el reloj. 12 minutos. «¿Tiene licencia de conducir categoría E?», preguntó uno de los asistentes, aún escéptico. Marco asintió con la cabeza. «Sí, tengo». Elena tomó una decisión que, más tarde, ella reconocería como el punto de inflexión de su vida. «Está bien, Marco. Pero entienda una cosa. Si consigue entregar esta carga a tiempo, sin un rasguño, sin retraso, yo me caso con usted». Las palabras salieron antes de que ella pudiera filtrarlas, una mezcla de sarcasmo y desesperación.
Pedro y el otro asistente abrieron los ojos. Marco, sin embargo, solo asintió levemente, como si ella acabara de hacer una petición perfectamente razonable. «De acuerdo», dijo él, y sin esperar más instrucciones, caminó hasta el camión. Elena lo observó subir a la cabina, ajustar el asiento y los espejos retrovisores con movimientos precisos, casi coreografiados. Había una familiaridad allí, una intimidad con el vehículo que iba más allá de cualquier entrenamiento básico. «Estás loca, Elena», murmuró Pedro a su lado. «No sabemos nada de este tipo». «Sé que es la única opción que tenemos», respondió ella con voz seca. «Y sé que si no enviamos esta carga ahora, podemos cerrar las puertas en 6 meses». El motor del camión rugió y Marco asintió por la ventana. Elena subió al asiento del pasajero, ignorando las protestas de los asistentes. Si aquello iba a salir mal, ella quería estar presente para asumir la responsabilidad. La cabina era espaciosa, equipada con tecnología de última generación. Elena se abrochó el cinturón de seguridad y observó a Marco verificar cada instrumento con la precisión de un piloto de avión. No había vacilación, no había duda. «¿Sabe a dónde ir?», preguntó ella. «La dirección está en el GPS», respondió Marco, manejando el sistema como si lo conociera de memoria. El camión comenzó a bajar la rampa y Elena sintió el corazón acelerarse. No era miedo exactamente, sino una mezcla de adrenalina y algo que no podía nombrar. ¿Confianza? ¿Esperanza? Había pasado tanto tiempo confiando solo en sí misma que la sensación de depender de otra persona parecía casi alienígena. La ciudad estaba en hora pico. Tráfico pesado, conductores impacientes, calles congestionadas. Elena calculó mentalmente el tiempo. Incluso en el mejor escenario, llegarían con solo 5 minutos de sobra, y aquello presuponía que no habría ningún imprevisto. Marco condujo en silencio durante los primeros minutos, navegando por las calles con una habilidad que hizo a Elena recostarse en el asiento. Cada cambio de marcha era suave, cada curva calculada con precisión milimétrica. No solo conducía, comandaba el vehículo como una extensión de sí mismo. «Dijo que sabe conducir», comentó Elena, rompiendo el silencio. Eso fue un eufemismo. Marco mantuvo los ojos en la carretera, pero ella notó una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. «Ya he conducido en condiciones peores». Elena quiso preguntar a qué se refería con aquello, pero algo se lo impidió. Había una historia allí, podía sentirlo. Una historia que probablemente explicaría por qué un hombre con esa habilidad estaba trabajando como conserje. El camión avanzó por una avenida ancha y Marco ejecutó un cambio de carril perfecto, aprovechando una brecha en el tráfico que Elena apenas había notado. Ganaron preciosos segundos. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa?», preguntó ella, intentando llenar el silencio con algo más que su propia ansiedad. 3 meses. 3 meses. Elena intentó recordar si ya había visto a aquel hombre antes. La empresa tenía más de 200 empleados, y ella admitía que no los conocía a todos personalmente. Pero alguien con esa presencia, con esa habilidad obvia, debería haber llamado su atención. «¿Por qué trabaja como conserje?». La pregunta salió antes de que ella pudiera evaluar si era apropiada. Marco permaneció en silencio. Por un momento, los ojos aún fijos en la carretera. «Porque nadie hace preguntas a un conserje», respondió finalmente, con voz baja pero clara. Elena procesó aquella respuesta. Había capas allí, secretos, una vida entera condensada en esa frase simple. Ella era conocida por su habilidad para leer a las personas, para identificar motivaciones ocultas en reuniones de negocios. Pero Marco era diferente. Él no estaba escondiendo nada, simplemente no estaba ofreciendo. El GPS indicó una ruta alternativa, desviando de un atasco más adelante. Marco siguió las instrucciones, pero Elena notó que él ya se estaba preparando para el cambio, antes incluso de que la voz electrónica anunciara. Él conocía la ciudad, conocía el tráfico, conocía cada detalle de aquella ruta. Pasaron por una zona comercial concurrida, y Elena vio el reflejo del camión en los escaparates de las tiendas.
imponente, blindado, llevando una carga que representaba el futuro de todo lo que ella había construido. Y al volante, un completo extraño en quien ella había depositado una confianza inexplicable. «Faltan 8 minutos», anunció ella, verificando el reloj. «Llegaremos», respondió Marco sin una pizca de duda en su voz, y Elena le creyó. El camión entró en una vía rápida, y Marco aceleró con seguridad, manteniendo la velocidad exacta dentro del límite permitido. No había prisa innecesaria, no había maniobras arriesgadas, solo una conducción perfecta, casi meditativa. Elena lo observó de reojo. Su perfil era firme, concentrado. Había una pequeña cicatriz cerca del ojo izquierdo, casi imperceptible. Las manos en el volante eran firmes, pero no tensas. No estaba nervioso. Estaba en control. Por primera vez en meses, Elena sintió una extraña sensación instalarse en su pecho. No era alivio, todavía no. Era algo más cercano a la curiosidad, a la fascinación. ¿Quién era aquel hombre? ¿De dónde venía? ¿Y por qué alguien con esa capacidad obvia se estaba escondiendo en un uniforme de conserje? El destino apareció al frente, un imponente edificio corporativo de cristal y acero. Marco entró en el estacionamiento de carga con una precisión quirúrgica, aparcando el camión exactamente en la posición indicada. Apagó el motor y verificó el reloj del salpicadero. 3 minutos de sobra, dijo él, finalmente mirando a Elena. Ella lo encaró, sin palabras. El viaje entero había durado solo 20 minutos, pero parecía que algo fundamental había cambiado en ese corto espacio de tiempo. Ella había salido del patio de la empresa como una ejecutiva desesperada, apostándolo todo a un extraño. Estaba bajando de aquel camión como alguien que acababa de presenciar algo extraordinario. «Marco», comenzó ella, pero fue interrumpida por la llegada de uno de los ejecutivos del conglomerado tecnológico. «Señora Alianza, qué puntualidad impecable. Esto demuestra el profesionalismo que esperábamos». Elena bajó del camión, forzando una sonrisa profesional, pero sus ojos seguían volviendo a Marco, que ya había salido de la cabina y estaba verificando los precintos de la carga con la misma precisión meticulosa. La entrega se completó sin problemas. Documentos firmados, apretones de manos, sonrisas de satisfacción. El contrato estaba cerrado. Elena había ganado. Pero cuando ella se dio la vuelta para agradecer a Marco, él había desaparecido. Ella lo buscó en el estacionamiento, en el vestíbulo, en los alrededores. Nada. Como un fantasma, él había cumplido su parte y simplemente se había retirado, sin esperar reconocimiento, sin esperar por la promesa sarcástica que ella había hecho. Pedro apareció a su lado, el rostro aún mostrando signos de incredulidad. «Elena, aquello fue surreal. ¿Quién diablos es ese tipo?» Ella no tenía respuesta. Pero mientras volvía a la oficina, una cosa era segura: necesitaba averiguarlo. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Acostada en su ático con vistas a la capital, repasaba cada detalle de aquella tarde inusual. La forma en que Marco había tomado el volante, la confianza inquebrantable en sus movimientos, el silencio elocuente que llevaba consigo. Había algo allí, una historia no contada que la intrigaba más de lo que debería. A las 6 de la mañana, ella ya estaba en la oficina. El edificio aún estaba vacío. Solo el equipo de limpieza circulaba por los pasillos. Elena fue directamente al Departamento de Recursos Humanos. Accedió al sistema interno y escribió el nombre: Marco. La ficha apareció en Minta-106. La pantalla: Marco. Sin apellido registrado, lo que ya era inusual. Conserje contratado hace 3 meses. Referencias: ninguna. Historial profesional anterior: en blanco. Dirección: un barrio modesto en la periferia de la capital. Estado civil: viudo. Elena sintió un nudo en el pecho. Aquella única palabra llevaba un peso que ella conocía demasiado bien. No de pérdida de un cónyuge, ella nunca se había casado, sino de pérdida en sí. Del prometido que la había abandonado cuando ella asumió la empresa, diciendo que no quería competir con su carrera.
de la madre que había fallecido cuando ella aún era niña, de las amistades que se disolvieron cuando ella se convirtió en la jefa. Ella anotó la dirección y volvió a su despacho. El día sería largo, reuniones, informes, llamadas. Pero su mente seguía volviendo a aquel hombre misterioso. Alrededor de las 10 de la mañana, decidió hacer algo impulsivo. Tomó el ascensor hasta el subsuelo, donde estaban las instalaciones de apoyo, los vestuarios, la sala de mantenimiento. Fue allí donde encontró a Marco, reparando la cerradura de un armario. Él levantó los ojos cuando la vio acercarse, pero no pareció sorprendido. «Señora Alianza», dijo él, volviendo su atención a Minosettinsiu, «la cerradura». «Elena», corrigió ella, «puede llamarme Elena». Él asintió, pero no dijo nada más. Sus manos trabajaban con precisión en la cerradura, usando herramientas simples con la habilidad de un profesional. «Quería agradecerle personalmente», dijo Elena cruzando los brazos, «por lo que hizo ayer». «Solo conduje un camión», respondió Marco, sin apartar los ojos del trabajo. «Salvó un contrato de millones, salvó empleos, salvó la empresa». Marco finalmente se detuvo y la miró. Había algo en sus ojos, una tristeza antigua que contrastaba con la jovialidad de su edad. «Me alegro de que todo saliera bien». Elena se acercó, más observándolo trabajar. Había algo hipnótico en la forma en que manipulaba las herramientas, cada movimiento deliberado y eficiente. «¿Dónde aprendió a conducir de esa manera?», preguntó ella, con voz más suave. Marco dudó. Por un momento, ella pensó que no respondería. «Otra vida», dijo finalmente. «Otra persona». Antes de que Elena pudiera insistir, una voz infantil resonó por el pasillo. «¡Papá!». Un niño pequeño apareció corriendo. No debía tener más de 5 años, cabello revuelto, y una sonrisa que iluminó el rostro serio de Marco instantáneamente. El hombre se levantó, abriendo los brazos, y el niño se lanzó a ellos. «Teo», dijo Marco, y había tanto amor en esa única palabra que Elena sintió su corazón encogerse. «Pensé que te quedarías con Rosa hoy». «Ella tuvo que salir», dijo el niño abrazando el cuello de su padre. «Así que vine aquí. ¿Está todo bien?». «Está todo bien», respondió Marco besando la frente de su hijo. «Voy a terminar aquí y podremos almorzar juntos, ¿de acuerdo?». «De acuerdo». El niño finalmente notó a Elena y se puso un poco tímido, escondiéndose detrás de su padre. «Teo, esta es la señora Elena, ella es la dueña de la empresa». Teo espió por detrás de su padre, con los ojos grandes y curiosos. «¿Usted es la jefa de mi papá?», preguntó él. «Sí, lo soy», respondió Elena, agachándose para ponerse a la altura del niño. «Y su padre me ayudó mucho ayer». «Mi papá es el mejor conductor del mundo», dijo Teo con absoluto orgullo. «Él puede conducir cualquier cosa». Marco rió suavemente, una risa genuina que transformó completamente su expresión. Elena se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. «Teo exagera un poco», dijo Marco, despeinándole el cabello a su hijo. «No exagero, no», insistió el niño. «Es verdad». Elena observó la interacción entre padre e hijo, y algo dentro de ella se movió. Había una ternura allí, una conexión pura que ella rara vez veía. Marco, el hombre silencioso y misterioso, se transformaba completamente en presencia de su hijo. «¿Quieren almorzar hoy en el comedor ejecutivo?», ofreció Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Por mi cuenta. Es lo mínimo que puedo hacer». Marco pareció incómodo. «No es necesario, señora Elena». «Elena», corrigió ella nuevamente, «y yo insisto. Por favor». Teo tiró de la manga de su padre. «¿Podemos, papá? Por favor». Marco miró a su hijo, luego a Elena. Ella vio el conflicto en sus ojos, la vacilación, pero también la incapacidad de negarle cualquier cosa al niño. «Está bien», cedió él. «Gracias». El comedor ejecutivo estaba en el último piso, con grandes ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica de la capital. Era un lugar que Elena rara vez frecuentaba, prefiriendo comer en su despacho mientras trabajaba.
Pero aquel día ella hizo un punto de estar presente. Marco y Teo llegaron puntualmente al mediodía. El niño estaba deslumbrado con el ambiente, corriendo hasta la ventana para ver la ciudad allá abajo. «Es tan alto», exclamó él con las manos apretadas contra el cristal. Marco lo siguió, manteniendo una mano protectora en el hombro de su hijo. Elena los observó desde la mesa, notando pequeños detalles. La forma en que Marco verificaba constantemente si su hijo estaba seguro, la forma en que Teo se acurrucaba naturalmente contra su padre, la confianza absoluta entre ellos. Se sentaron a comer, y Teo no paraba de hablar. Contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre un dibujo que había hecho de un camión. Marco escuchaba todo con atención plena, haciendo preguntas, riendo en los momentos justos, completamente presente. Elena se encontró sonriendo. Había algo refrescante en aquella simplicidad, en aquel amor descomplicado. En su mundo de negocios, todo era transaccional, calculado, estratégico. Allí, en aquella mesa, ella veía algo diferente, algo real. «Tu padre es muy bueno en lo que hace», dijo Elena a Teo. «Ayer condujo un camión muy importante para mí». «Lo sé», respondió el niño con los ojos brillantes. «Mi papá era el mejor. Él conducía para proteger a la gente». «¿Era?» Teo miró a su padre como si se diera cuenta de que había dicho algo que no debía. Marco le puso la mano sobre la de su hijo suavemente. «Está todo bien, Teo, puedes contarlo». El niño se volvió hacia Elena. «Mi papá era soldado. Él conducía camiones en lugares peligrosos. Él salvaba personas». Elena miró a Marco, las piezas finalmente encajando. La habilidad excepcional, la postura disciplinada, el silencio sobre su pasado. Militar. Claro. «¿Por qué se detuvo?», preguntó ella, con voz cuidadosa. Marco permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en algún lugar distante. «Porque algunas misiones nos cambian», dijo finalmente, «y después de que mi esposa se fue, necesitaba estar aquí, para él». Señaló a Teo, que había vuelto su atención al plato de comida. Elena sintió un nudo en la garganta. Había tanto peso en aquellas palabras simples, tanta historia no dicha. Un héroe que había abandonado la gloria para ser solo un padre. Un hombre que había cambiado con decoraciones por un uniforme de conserje. «Lo siento mucho», dijo ella, «por su pérdida». Marco asintió con la cabeza, pero no dijo nada más. Teo, ajeno a la gravedad del momento, sacó un cuaderno de su mochila. «¿Puedo dibujar mientras ustedes hablan?», preguntó él. «Claro», respondió Marco, y el niño comenzó a garabatear alegremente en el papel. Elena observó a Marco por un momento, viendo más allá del uniforme de conserje, más allá del silencio, más allá de la reserva. Ella veía a un hombre que había sacrificado todo por amor, un hombre que había cambiado con decoraciones por un uniforme de conserje. «No necesita esconderse aquí», dijo ella suavemente. «Con sus habilidades podría ser conductor profesional, coordinador de flota, tantas cosas». Marco la miró, y por primera vez, ella vio una vulnerabilidad en sus ojos. «No quiero que me encuentren», dijo él. «No quiero que la gente sepa quién era, porque si lo saben, esperarán que vuelva a ser esa persona. Y ya no puedo serlo. Ya no». Elena entendió. Ella conocía el peso de las expectativas, la presión de ser quien los demás querían que fuera. Había pasado años intentando demostrar que era tan buena como su padre, que merecía estar en esa posición. «A veces uno necesita un nuevo comienzo», asintió ella. «Pero tal vez un nuevo comienzo no necesita ser tan pequeño». Marco la miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?». Elena se inclinó hacia adelante, las manos sobre la mesa. «Quiero ofrecerle un puesto, no como conserje, como conductor especial, entregas importantes, cargas sensibles. Usted trabajaría cuando quisiera, podría traer a Teo cuando lo necesitara. Horario flexible, salario justo». Marco negó con la cabeza. «Lo agradezco, pero no puedo. Cuanta menos atención llame, mejor». «¿Por qué?», insistió Elena. «¿Por qué está tan decidido a desaparecer?». Marco miró a su hijo, que dibujaba feliz, ajeno a la conversación.
Porque fallé una vez, dijo él con voz baja. Fallé en la misión más importante de mi vida. Y eso me costó todo. Si no soy nadie, si no intento ser un héroe de nuevo, entonces no puedo fallar. No puedo decepcionar a nadie. Elena sintió una punzada de reconocimiento. Ella conocía ese sentimiento, ese miedo paralizante a fallar. Lo llevaba todos los días, en cada decisión, en cada contrato. Pero usted no falló ayer, dijo ella. Fue perfecto. Ayer fue fácil, respondió Marco. No había bombas, no había enemigos, no había nada más que tráfico y un plazo. Elena quiso preguntar más, quiso entender la historia completa, pero algo se lo impidió. Tal vez fue la forma en que sus hombros se curvaron ligeramente, como si el peso de los recuerdos fuera físico. Tal vez fue la forma en que sus ojos se volvieron distantes, perdidos en un pasado que ella no podía alcanzar. Teo levantó el dibujo, mostrándoselo a su padre. «Mira, papá, somos nosotros tres». En el papel, 3 figuras de palitos, un hombre, una mujer y un niño, todos sonriendo. Marco y Teo eran obvios. La mujer tenía el cabello oscuro como Elena. El niño los había incluido juntos, como una familia. Marco miró el dibujo, luego a Elena. Una silenciosa disculpa en sus ojos. Pero Elena sonrió, una dulce tristeza instalándose en su pecho. «Es hermoso, Teo», dijo ella sinceramente. «¿Puedo quedármelo?» El niño asintió enérgicamente, entregándole el papel a ella. Elena lo sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo. El almuerzo terminó en un silencio confortable. Teo finalmente se quedó dormido en la silla, la cabeza apoyada en el brazo de Marco. El padre lo observaba con una ternura que hacía doler el corazón de Elena. «Él es todo para mí», dijo Marco, casi en un susurro. «Todo lo que me queda, todo lo que importa». Elena asintió, entendiendo completamente. Había perdido tanto en la vida también: el amor, la familia que podría haber tenido, los sueños que sacrificó por la empresa. Mirando a Marco y Teo, ella vio lo que podría ser. Una vida más allá de los números, más allá de los contratos, más allá de la soledad que se había convertido en su compañera constante. Cuando se levantaron para irse, Teo aún somnoliento en los brazos de su padre, Elena los acompañó hasta la puerta. «Gracias por el almuerzo», dijo Marco. «Fue muy amable de su parte». «Gracias por aceptar», respondió Elena. «Y Marco, la oferta sigue en pie. Cuando usted esté listo». Él la miró por un largo momento, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una conexión sutil pero innegable. «Quizás», dijo él, «algún día». Y entonces se fueron padre e hijo bajando por el pasillo. Elena se quedó parada en la puerta, observando hasta que desaparecieron de su vista. Aquella noche, ella pegó el dibujo de Teo en su nevera, mirando aquellas 3 simples figuras de palitos. Una familia que no existía, un futuro que parecía imposible. Pero por primera vez en años, Elena se permitió imaginar. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero significativo en la rutina de Elena. Se sorprendía bajando al subsuelo con más frecuencia, siempre encontrando excusas profesionales. Verificar el mantenimiento, inspeccionar los equipos, revisar protocolos de seguridad. Pero la verdad que ella apenas admitía para sí misma era que quería ver a Marco. Ella observaba cómo él trabajaba, la dedicación que ponía hasta en las tareas más simples. Cómo limpiaba cada rincón con atención meticulosa. Cómo reparaba equipos averiados que otros habían dado por perdidos. Cómo siempre tenía tiempo para conversar amablemente con los demás empleados. Había una dignidad en la forma en que él ejercía su trabajo, una nobleza que trascendía el uniforme que vestía. Y estaba Teo. El niño aparecía regularmente después de la escuela haciendo los deberes en un rincón del vestuario mientras su padre trabajaba. Elena comenzó a traerle libros, materiales de dibujo, pequeños juguetes. Teo la recibía con abrazos entusiastas, y poco a poco, sin que ella se diera cuenta, el niño comenzó a llenar un espacio vacío en su vida. Fue durante una de esas visitas que Pedro, su asistente más cercano, la confrontó.
Elena, necesito hablar con usted, dijo él, entrando en su despacho sin llamar. Ella levantó los ojos de los documentos que revisaba. Pedro, sabe que necesita agendar una cita. Esto es importante, insistió él, cerrando la puerta tras de sí. La gente está hablando. Elena sintió una molestia crecer en su pecho. ¿Hablando de qué? Sobre usted y el conserje, sobre cómo pasa tiempo con él, sobre el almuerzo en el comedor ejecutivo. Elena se recostó en la silla, su expresión endureciéndose. ¿Y qué es exactamente lo que la gente está diciendo? Pedro dudó, incómodo. Mire, no es asunto mío, pero usted es la directora ejecutiva de esta empresa. La imagen importa, la reputación importa, y la gente se pregunta por qué está tan interesada en un conserje. Elena sintió la rabia subir, pero la controló. Años de reuniones de consejo le habían enseñado la importancia de mantener la compostura. Marco salvó el contrato más importante de esta empresa, dijo ella con voz helada. Merece respeto, no chismorreo. Estoy de acuerdo, dijo Pedro rápidamente. Pero usted sabe cómo es este mundo. La gente hablará. Su padre ya ha recibido algunos comentarios. Su padre. Elena sintió un nudo en el estómago. Víctor Alianza, el fundador de la empresa, el hombre que había construido todo desde cero. Él se había apartado de las operaciones diarias, pero aún era el presidente del consejo, y él tenía opiniones muy fuertes sobre cómo debían conducirse las cosas. ¿Mi padre le dijo algo?, preguntó ella. No directamente, admitió Pedro, pero escuché conversaciones. No está contento con la situación. Elena se levantó de la silla, caminando hacia la ventana. Afuera, la capital se extendía en todas direcciones, una inmensidad de hormigón y ambición. Ella había pasado toda su vida intentando probarse a sí misma en esa ciudad, intentando mostrar que era digna del legado de su padre. Agradezco su preocupación, Pedro, dijo ella finalmente, pero mi vida personal es mía. Su vida personal afecta a la empresa, argumentó él. Usted lo sabe. Ella se giró para encararlo. La empresa va mejor que nunca. Cerramos el contrato más grande de nuestra historia. Los beneficios aumentaron un 20%. Los empleados están contentos. Así que dígame, Pedro, ¿cuál es exactamente el problema? Él suspiró. Ninguno, oficialmente. Pero Elena, solo tenga cuidado. Este mundo no perdona fácilmente a quien no encaja en los patrones esperados. Cuando Pedro salió, Elena se quedó sola con sus pensamientos. Ella sabía que él tenía razón. El mundo corporativo era implacable con cualquier cosa que se saliera del guión, y una ejecutiva interesándose por un conserje definitivamente se salía del guión. Pero algo había cambiado en ella desde aquel día en el camión. Había pasado tanto tiempo siguiendo las reglas, haciendo lo que se esperaba, siendo la hija perfecta, la ejecutiva perfecta, la mujer perfecta. ¿Y para qué? Estaba sola, exhausta, viviendo una vida que parecía cada vez más vacía. Aquella noche, ella trabajó hasta tarde como siempre. Cuando bajó a la planta baja, el edificio estaba casi vacío. Las luces del subsuelo aún estaban encendidas, y ella bajó por impulso. Marco estaba allí, como siempre, pero esta vez no estaba limpiando. Estaba sentado en un banco cerca del simulador de conducción que la empresa mantenía para entrenamiento, con el rostro entre las manos. Elena se detuvo en la puerta, vacilante. Nunca lo había visto así, tan visiblemente perturbado. «Marco», lo llamó ella suavemente. Él levantó la cabeza, y ella vio que sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. «Lo siento», dijo él rápidamente levantándose. «Solo estaba... Lo siento». Elena entró en la sala, cerrando la puerta tras de sí. «No tiene que disculparse». «¿Qué pasó?». Marco negó con la cabeza, intentando recomponerse. «Nada. Estoy bien». «No está bien», dijo Elena acercándose. «Y está bien no estar bien». Él la miró, y ella vio todo el dolor que él llevaba reflejado en sus ojos. «Hoy es su cumpleaños», dijo él con la voz quebrada. «Mi esposa. Hoy cumpliría 30 años». Elena sintió un nudo en el pecho.
Ella se sentó en el banco, dejando espacio a su lado para él. Marco dudó, pero luego se sentó también. ¿Quiere hablar de ella?, ofreció Elena. Marco permaneció en silencio por un largo momento. Entonces, lentamente, comenzó a hablar. Olivia, ese era su nombre. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años, ella 19. Yo acababa de entrar en el ejército y ella era estudiante de medicina. Nos casamos demasiado rápido, todos decían, pero nosotros lo sabíamos. Simplemente lo sabíamos. Hizo una pausa con los ojos distantes. Ella quedó embarazada poco después. Theo nació prematuro, muy prematuro. Yo estaba en una misión en el extranjero. No pude estar allí. Cuando finalmente pude regresar, él todavía estaba en la incubadora, tan pequeño que cabía en mi mano. Elena escuchaba en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Olivia era fuerte. Ella se encargó de todo sola mientras yo estaba fuera. Pero era difícil, muy difícil, y a mí me seguían llamando para misiones, cada una más peligrosa que la anterior, hasta que ocurrió. Se detuvo, y Elena vio sus manos temblar. Yo estaba liderando un convoy, transportando suministros médicos a través de territorio hostil. Todo iba bien, hasta que no fue así. Hubo una emboscada, fuego cruzado. Tuve que tomar una decisión en segundos: proteger el convoy o perseguir a los atacantes. Elena esperó. Elegí proteger el convoy. Fue la decisión correcta, desde el punto de vista militar. Salvé 20 vidas ese día, pero los atacantes escaparon, y 3 días después atacaron un hospital civil. Olivia estaba allí como voluntaria. Estaba ayudando a la gente cuando sucedió. Su voz se quebró completamente. Si hubiera perseguido a los atacantes ese día, tal vez el hospital no habría sido atacado. Tal vez ella todavía estaría aquí. Pero elegí la misión. Elegí seguir las reglas. Y eso me costó todo. Elena sintió lágrimas en sus propios ojos. Ella le puso la mano sobre la suya. Marco, usted no tiene la culpa. Salvó a 20 personas. Hizo lo que cualquier comandante responsable haría. Pero mi esposa fue la 21ª, dijo él, las lágrimas cayendo libremente ahora. Y no la salvé. Fallo constantemente en salvarla, todas las noches en mis sueños. Por eso, ya no puedo ser esa persona. Por eso no puedo ser un héroe. Porque los héroes toman decisiones imposibles, y esas decisiones tienen consecuencias que se llevan para siempre. Elena no tenía palabras. Solo podía estar allí, su mano en la suya, compartiendo el peso de un dolor que ella nunca podría verdaderamente entender. Se quedaron sentados allí por un largo tiempo, el silencio lleno solo por los sonidos distantes de la ciudad afuera. Finalmente, Marco se secó los ojos. «Perdón por derrumbarme así», dijo él. «Usted no necesitaba escuchar esto». «Quería escucharlo», respondió Elena sinceramente. «Y Marco, gracias por confiar en mí». Él la miró, realmente la miró, y algo pasó entre ellos. Una comprensión, una intimidad que iba más allá de las palabras. «Usted también lleva algo, ¿verdad?», dijo él. «Lo veo en sus ojos. Lo mismo que veo en los míos cuando me miro al espejo». Elena sintió que sus propias defensas caían. «Tuve un prometido una vez», dijo ella. «Alan. Estuvimos juntos 5 años. Cuando mi padre anunció que yo asumiría la empresa, pensé que Alan se alegraría por mí, pero no fue así. Dijo que no podía estar con alguien que sería más exitosa que él siempre sería visto como el marido de Elena Alianza, nunca como Alan». Ella se detuvo sintiendo la vieja herida pulsar. «Me dio un ultimátum, la empresa o él, y cuando elegí la empresa, me llamó fría, calculadora, incapaz de amar. Dijo que yo era como mi padre, que solo me importaba el dinero y el poder, y tal vez tenía razón, tal vez realmente soy incapaz de amar». Marco le apretó la mano. «Usted no es incapaz de amar», dijo él firmemente, «solo que no ha encontrado a alguien que merezca su amor, alguien que la vea más allá del cargo, más allá del dinero, más allá del nombre».
Elena lo miró y por primera vez permitió que él viera más allá de su máscara profesional. Viera a la mujer detrás de la ejecutiva, a la persona detrás del apellido. «La veo», dijo Marco suavemente, «y lo que veo es a alguien increíble, alguien fuerte y amable y dedicada, alguien que trae libros a un niño que apenas conoce, alguien que ofrece oportunidades incluso cuando no es conveniente, alguien que vale mucho más de lo que un hombre idiota pudo reconocer». Elena sintió que las lágrimas finalmente caían. Años de emociones reprimidas, de soledad, de duda, todo saliendo de una vez. Marco la atrajo a un abrazo y ella se dejó ir. Lloró en su hombro, sintiendo su solidez, su fuerza amable, la presencia que no le exigía nada más allá de ser humana. Cuando finalmente se separaron, los dos tenían los ojos rojos, pero había algo diferente en el aire, una conexión forjada en la vulnerabilidad, en la honestidad cruda que solo el dolor compartido puede crear. «Gracias», dijo Elena. «Gracias a usted», respondió Marco. Se levantaron y Elena se dio cuenta de lo tarde que era. Casi medianoche. «Necesita volver a casa», dijo ella. «Para Teo». «Rosa lo está cuidando esta noche», explicó Marco. «Es difícil para mí estos días, así que ella siempre se ofrece». «¿Rosa?» «Mi vecina. Ella tiene un hijo de la edad de Teo. Los niños juegan juntos, y ella me ayuda cuando lo necesito». Elena asintió, agradecida de que él tuviera ese apoyo. «Puedo llevarle», ofreció ella. Marco dudó, pero luego asintió. «Sería bueno, gracias». Caminaron juntos hasta el estacionamiento subterráneo. El coche de Elena era un elegante sedán ejecutivo, muy diferente de los camiones que Marco conducía. Pero cuando él entró, ajustando el asiento, y los espejos instintivamente, ella sonrió. «No puede desconectarse, ¿verdad?», observó ella. «Hábito militar», admitió él con una pequeña sonrisa. «Siempre prepare el vehículo antes de partir. Puede salvar segundos preciosos si necesita salir rápido». Elena condujo por la ciudad dormida, Marco a su lado. Conversaron sobre cosas pequeñas, sobre Teo, sobre la empresa, sobre nada y todo. Era cómodo de una manera que ella nunca había experimentado con nadie. Cuando llegaron al barrio de Marco, él indicó un pequeño edificio de apartamentos. Modesto pero bien mantenido. «Es aquí», dijo él. Elena detuvo el coche, pero ninguno de los dos se movió para salir. «Elena», comenzó Marco, «solo quiero que sepa, estos últimos días, poder conversar con usted, poder ser honesto con alguien, eso ha significado mucho para mí». «Para mí también», respondió ella sinceramente. Marco la miró, y por un momento Elena pensó que él iba a decir algo más, pero entonces él solo sonrió. «Buenas noches, Elena». «Buenas noches, Marco». Ella lo vio entrar en el edificio y solo entonces se dio cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, la primera en tanto tiempo que ni siquiera recordaba. Conduciendo de regreso a casa, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Una decisión formándose, una valentía creciendo. Pedro tenía razón en una cosa: la gente hablaría, su padre desaprobaría, el mundo corporativo juzgaría. Pero por primera vez en su vida, Elena Alianza no le importó. La semana siguiente trajo cambios que Elena no esperaba. Llegó a la oficina el lunes y encontró a su padre, Víctor Alianza, sentado en su silla. Víctor era un hombre imponente a sus 65 años. Cabello gris perfectamente peinado, traje italiano a medida. Una presencia que llenaba cualquier habitación. Había construido la empresa desde cero, comenzando con un único camión y transformándola en el imperio logístico que era hoy. «Papá», dijo Elena deteniéndose en la puerta, «no sabía que vendría hoy». «Siéntate, Elena», dijo él, gesticulando hacia la silla de visitante frente a su propio escritorio. Ella sintió la irritación crecer, pero se controló. Esta era una táctica típica de él, establecer dominio inmediatamente. Se sentó, cruzando las piernas con elegancia estudiada.
Necesitamos hablar, continuó Víctor, sobre tus elecciones recientes. Mis elecciones han sido excelentes para la empresa, respondió Elena. Nuestros números hablan por sí solos. No estoy hablando de números, dijo él con voz dura. Estoy hablando del conserje. Ah, Elena debería haberlo previsto. Claro que su padre lo sabría. Víctor siempre supo todo lo que sucedía en su empresa. Marco es un empleado ejemplar, dijo ella tranquilamente. Él salvó nuestro mayor contrato. Es un conserje, Elena, y te estás involucrando con él de manera inapropiada. ¿Inapropiada cómo exactamente? Víctor se inclinó hacia adelante. Sabes exactamente cómo. Almuerzos en el comedor ejecutivo, visitas constantes al subsuelo. Le diste un aventón la semana pasada, por el amor de Dios. La gente habla, Elena, y eso se refleja mal en la empresa. Elena sintió que la rabia subía, pero mantuvo la voz controlada. Años de reuniones de consejo le habían enseñado la importancia de mantener la compostura. Marco es un hombre respetable, exmilitar, condecorado por valentía. Está criando a un hijo solo y trabajando honestamente. No veo nada de inapropiado en reconocer eso. Víctor golpeó la mano sobre la mesa. Tú no eres una cualquiera, Elena. Eres una alianza. Llevas un nombre, una reputación, un legado, y lo estás tirando todo por un capricho romántico con alguien completamente inferior a tu posición. Las palabras golpearon a Elena como una bofetada, no por la crueldad de ellas, sino por la familiaridad. Eran las mismas palabras que Alan había usado, las mismas expectativas, las mismas cadenas intentando atarla a una vida que ella no había elegido. Marco no es inferior a nadie, dijo ella, con voz helada. Y si usted no puede ver eso, entonces el problema no es suyo, es de usted. Víctor se levantó bruscamente. Estás siendo irracional. Esta empresa es más grande que tú, Elena. Es más grande que tus emociones, que tus sentimientos pasajeros. Yo no construí todo esto para verte destruirlo por culpa de un hombre. Elena se levantó también, enfrentando a su padre. Usted construyó esto solo, papá. Realmente solo. ¿O tuvo la ayuda de cientos de empleados dedicados, personas que usted claramente no respeta? No cambies de tema. No estoy cambiando. Estoy señalando su hipocresía. Usted habla de legado, de reputación, pero lo que realmente importa es lo que pensarán las personas ricas y poderosas. No importa si Marco es un buen hombre. No importa si me trata con respeto. No importa si me hace feliz. Solo importa si tiene el apellido correcto, la cuenta bancaria correcta, el estatus correcto. Víctor la miró con una mezcla de rabia y decepción. Estás cometiendo un error, Elena. Y cuando te des cuenta, puede que sea demasiado tarde. Entonces que sea tarde, respondió ella, porque prefiero cometer mis propios errores que vivir una vida perfecta que no es mía. Víctor caminó hasta la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia ella. Tienes 3 meses, dijo él. 3 meses para demostrar que puedes gestionar esta empresa sin que tu vida personal interfiera. Si veo cualquier señal de que tus decisiones están siendo afectadas por este involucramiento, iré al consejo. Y sabes que me apoyarán. Y entonces él salió, dejando a Elena sola en su despacho, el corazón latiéndole, fuerte en el pecho. Ella se sentó pesadamente en su silla, las manos temblándole ligeramente. Aquello era una amenaza clara. Su padre estaba dispuesto a sacarla de la empresa si ella no obedecía. La empresa a la que ella había dedicado su vida entera, por la que había sacrificado tanto para liderar. Pero mientras el shock inicial pasaba, Elena se dio cuenta de algo. No estaba asustada, estaba furiosa, y más que eso, estaba decidida. Aquella tarde, ella bajó al subsuelo con un propósito claro. Encontró a Marco organizando herramientas, a Theo haciendo los deberes en un rincón. «Marco, necesitamos hablar», dijo ella. Él percibió inmediatamente que algo andaba mal. «Theo, ¿puedes ir a dibujar a la sala de descanso por unos minutos?», pidió Marco. El niño obedeció, y cuando se quedaron solos, Marco se volvió hacia Elena. «¿Qué pasó?». «Mi padre vino a verme hoy.
Él sabe sobre nosotros. Bueno, él sabe que estamos pasando tiempo juntos y no está contento. Marco bajó los ojos. Sabía que esto pasaría. Debía haber mantenido la distancia. No, dijo Elena firmemente. Usted no hizo nada malo. Nosotros no hicimos nada malo, pero Marco, necesito ser honesta con usted. Mi padre me dio un ultimátum. Si él cree que mi involucramiento con usted está afectando a la empresa, intentará sacarme de la dirección. Marco pareció sorprendido. Elena, usted no puede perder su empresa por mi culpa. Ha trabajado tanto para llegar a donde está. Y no la voy a perder, garantizó ella, porque no voy a dejar que mi padre ni nadie más dicte con quién puedo o no puedo pasar tiempo. Pero necesitaba que supiera lo que está pasando, porque esto se pondrá más difícil antes de que se ponga más fácil. Marco la miró por un largo momento. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo está arriesgando todo? Soy solo un conserje, Elena. No valgo este sacrificio. Elena se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Usted no es solo un conserje, es un hombre bueno, un padre increíble, alguien que me hace recordar que hay más en la vida que contratos y reuniones. Y si mi padre no puede ver eso, entonces tal vez él no debería estar al mando en absoluto. Antes de que Marco pudiera responder, Teo volvió corriendo. Papá, papá, hay un hombre afuera que quiere hablar contigo. Marco y Elena intercambiaron miradas confusas y fueron hasta la entrada del subsuelo. Allí estaba un hombre de traje, sosteniendo una carpeta ejecutiva. ¿Marco Silva?, preguntó el hombre. Marco dudó antes de asentir. Soy yo. El hombre sonrió y le tendió la mano. Mi nombre es Aarón Carmín. Soy representante del conglomerado Tech Futuro, la empresa que cerró el contrato con ustedes recientemente. Estamos desarrollando un nuevo modelo de camión autónomo y necesitamos a alguien para probar y demostrar sus capacidades. Su desempeño en esa entrega nos impresionó. Nos gustaría ofrecerle un puesto como piloto de pruebas. Marco pareció completamente sorprendido. Yo no entiendo. ¿Cómo me encontraron? Aarón sonrió. Tenemos nuestros medios, y cuando investigamos talentos somos muy completos. Sabemos de su experiencia militar, de sus condecoraciones, de sus habilidades excepcionales. Usted es exactamente el tipo de persona que buscamos. Elena observó a Marco, viendo el conflicto en sus ojos. Esta era una oportunidad increíble, el tipo de cosa que podría cambiar completamente su vida y la de Teo. Pero ella también sabía lo que eso significaba. Tendría que salir del anonimato, volver a ser el hombre que había dejado atrás. Necesito pensarlo, dijo Marco finalmente. Claro, dijo Aarón, entregándole una tarjeta. Pero no tarde mucho. La oportunidad no durará para siempre. Y hay un detalle adicional. Si acepta, le garantizaremos una beca completa para su hijo en cualquier escuela privada de la capital. Teo, que había estado escuchando todo con los ojos muy abiertos, tiró de la manga de su padre. «Papá, esto es increíble». Marco le puso la mano en la cabeza a su hijo, pero sus ojos estaban distantes. «Lo pensaré», repitió. Aarón asintió y se fue, dejando a Marco, Elena y Teo solos en el pasillo. Aquella noche, Marco apenas pudo dormir. Acostado en su pequeña cama mirando el techo del modesto apartamento que compartía con Teo, repasaba todas las implicaciones de aquella oferta. Era todo lo que podría querer para su hijo. Educación de calidad, oportunidades, un futuro mejor. Y la posición en sí era tentadora. Conducir de nuevo, no en zonas de guerra, sino en pistas de prueba mostrando tecnología de vanguardia, sin peligro, sin vidas en juego, solo pura habilidad. Pero significaba salir del anonimato. Significaba que la gente investigaría su nombre, descubriría su historia, haría preguntas sobre su pasado. Significaba confrontar a la persona que había sido, los errores que había cometido, la culpa que cargaba. Y significaba, potencialmente, dejar a Elena. No físicamente, tal vez, pero emocionalmente. ¿Cómo podría estar con ella cuando volviera a ser el centro de atención?
cuando la gente empezara a hacer comentarios, cuando las comparaciones fueran inevitables, cuando la diferencia entre lo que él era y lo que ella era se hiciera aún más obvia? A la mañana siguiente, llevó a Theo a la escuela y fue a trabajar como siempre, pero su mente estaba distante, procesando, analizando, intentando encontrar la respuesta correcta. Elena lo encontró a la hora del almuerzo. «Va a aceptar la oferta, ¿verdad?», dijo ella. No era una pregunta. Marco la miró viendo la resignación en sus ojos. «No lo sé. Es complicado». «No es complicado, Marco. Es la oportunidad de su vida. De Theo. Sería una locura rechazarla». «¿Y si no quiero volver a ser esa persona?». Elena se sentó a su lado. «Marco, usted nunca dejó de ser esa persona. Solo se está escondiendo de ella. Pero ella todavía está ahí, en cada movimiento preciso que hace, en cada problema que resuelve, en cada vez que cuida a Theo. Usted es un héroe, incluso cuando lleva un uniforme de conserje». «No me siento como un héroe. Los héroes rara vez se sienten así», dijo Elena suavemente, «pero eso no cambia lo que son». Marco permaneció en silencio por un momento. «¿Y nosotros? ¿Qué nos pasa si acepto?». Elena sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la voz firme. «Lo averiguaremos, de la misma manera que hemos averiguado todo hasta ahora, un día a la vez». Marco la miró y Elena vio amor en sus ojos. Amor y miedo y esperanza, todo mezclado en una expresión que le hizo doler el corazón. «Usted es increíble. ¿Lo sabe?», dijo él. «Lo sé», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Por eso debería escucharme y aceptar la oferta». Aquella noche, Marco llamó a Aarón Carmín y aceptó el puesto. La noticia se extendió rápidamente por la empresa. Elena enfrentó miradas curiosas, comentarios susurrados, juicios velados. Pero ella mantuvo la cabeza erguida, trabajando con la misma dedicación de siempre, demostrando cada día que su vida personal no interfería en sus decisiones profesionales. Víctor Alianza observaba todo desde lejos, esperando el error que estaba seguro que vendría. Pero pasaron las semanas, y Elena seguía impecable. Contratos cerrados, operaciones fluidas, equipo motivado. No había nada que él pudiera usar contra ella. Mientras tanto, Marco comenzó su nuevo trabajo. Las primeras semanas fueron difíciles. Tuvo que lidiar con la atención de los medios, con entrevistas, con el interés público en su historia. Pero lentamente comenzó a adaptarse. Conducir de nuevo no era enfrentar sus demonios, era recordarle por qué había amado aquello en primer lugar. Y a través de todo esto, Elena estaba allí, entre bastidores, apoyando, animando, creyendo en él cuando él dudaba de sí mismo. Se veían menos ahora, con los horarios conflictivos, pero cuando se veían era intenso y real y verdadero. Fue durante uno de esos encuentros raros que Marco finalmente dijo las palabras que habían estado creciendo en su corazón durante semanas. «Te amo, Elena». Estaban sentados en su apartamento, Theo ya dormido en la habitación de al lado. Elena lo miró, con los ojos brillantes. «Yo también te amo», respondió ella. Y cuando se besaron fue como si todas las piezas finalmente encajaran. Dos corazones rotos encontrando curación el uno en el otro. Dos almas que habían perdido tanto, descubriendo que aún podían ganar más de lo que imaginaban. El día de la gran demostración llegó más rápido de lo que Marco esperaba. Tech Futuro había organizado un evento espectacular para revelar su nuevo camión autónomo a inversores internacionales y medios especializados. El lugar elegido fue un autódromo en las afueras de la capital, con gradas que podían albergar a cientos de personas. Marco se despertó temprano esa mañana, el nerviosismo recorriendo sus venas de una forma que no sentía desde hacía años. Theo estaba más emocionado que él, saltando por la casa mientras se preparaba. «Papá, vas a ser una estrella», dijo el niño, con los ojos brillantes. «Todo el mundo verá lo increíble que eres». Marco sonrió despeinándole el cabello a su hijo. «Solo voy a conducir un camión, Theo. Nada del otro mundo».
Nada del otro mundo. Papá, vas a conducir un camión del futuro. Eso lo es todo. Rosa, la vecina que siempre ayudaba a Marco, apareció en la puerta. ¿Listo para el gran día?, preguntó ella sonriendo. Tan listo como puedo estar, respondió Marco. Lo harás maravillosamente, aseguró Rosa. ¿Y Teo, estás listo para ver a tu padre brillar? Sí, tiró de la manga de Marco. ¿Elena también estará allí? Sí, estará, confirmó Marco, sintiendo un calor en el pecho al pensar en ella. Elena había prometido estar presente, a pesar de tener una agenda apretada. Para ella perder ese momento no era una opción. Marco se había convertido en parte de su vida de una forma que ella nunca imaginó posible, y ella quería estar allí para apoyarlo. En el autódromo, la atmósfera era de expectación. Carpas blancas se habían montado alrededor de la pista, donde ejecutivos e inversores se reunían, copas de champán en mano, conversando sobre tecnología e innovación. Cámaras de varias emisoras estaban posicionadas estratégicamente, listas para capturar cada momento. Marco llegó usando el mono de piloto que Tech Futuro había proporcionado. Era negro con detalles en azul eléctrico, con el logo de la empresa bordado en el pecho. Se sintió extraño, como si estuviera vistiendo un disfraz de quien solía ser. Teo le sujetaba la mano firmemente, con los ojos muy abiertos al ver toda la producción. «Papá, esto es genial». Marco sonrió, pero su corazón latía rápido. Había tanta gente, tantos ojos que pronto se fijarían en él. Había elegido el anonimato precisamente para evitar eso, y ahora estaba a punto de lanzarse voluntariamente al centro de atención. Fue entonces cuando la vio. Elena, caminando hacia él entre la multitud. Llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero no ostentoso, el cabello suelto en ondas naturales. Cuando sus ojos se encontraron, ella sonrió, y Marco sintió que toda la tensión disminuía. «Estás increíble», dijo ella al acercarse. «Estoy aterrorizado», admitió él. Ella tomó su mano, sin importarle las miradas curiosas a su alrededor. «Serás perfecto, siempre lo eres». Teo se lanzó a los brazos de Elena, quien lo tomó en brazos con facilidad. En los últimos meses se habían vuelto cercanos, y el niño la quería genuinamente. «Elena, ¿crees que mi papá lo logrará?», preguntó Teo, con la inocencia de un niño. «No es que lo crea, Teo», respondió ella, besándole la frente. «Lo sé». Aarón Carmín apareció con una amplia sonrisa en el rostro. «Marco, ¿está listo? Empezamos en 15 minutos». Marco asintió, intentando parecer más confiado de lo que se sentía. «Estoy listo». «Genial, déjeme mostrarle la máquina». Caminaron hasta el centro de la pista, donde estaba posicionado el camión. Era una vista impresionante, líneas aerodinámicas, tecnología de punta visible en cada detalle, paneles solares integrados en el techo, sistemas de sensores sofisticados. Era el futuro del transporte materializado en metal y circuitos. Marco rodeó el vehículo, su experiencia militar haciendo que evaluara automáticamente cada aspecto. La distribución de indumentación, peso, la altura al suelo, el posicionamiento de los ejes. Era una máquina hermosa pero también compleja. «Puede operar de forma completamente autónoma», explicó Aarón, «pero también tiene controles manuales para situaciones que requieren intervención humana. Lo que vamos a demostrar hoy es la transición suave entre ambos modos, mostrando cómo la tecnología y la habilidad humana pueden trabajar juntas». Marco subió a la cabina e inmediatamente se sintió como en casa. No importaba cuán avanzada fuera la tecnología, un volante era un volante, un panel era un panel. Ajustó el asiento, verificó los espejos, se familiarizó con los controles. Era como bailar una danza que conocía de memoria. Las gradas comenzaron a llenarse. Ejecutivos con trajes caros, inversores con tabletas en las manos, periodistas con cámaras. Elena se sentó en la primera fila con Teo en brazos, ambos con pases VIP que Aarón había proporcionado. Un presentador subió a un escenario montado al lado de la pista. «Señoras y señores, bienvenidos a esta demostración histórica.
Hoy seremos testigos del futuro del transporte de cargas, donde tecnología de punta y habilidad humana se unen para crear algo verdaderamente revolucionario. La multitud aplaudió. Marco, aún en la cabina, respiró hondo. Él podía hacerlo. Había conducido en condiciones mucho peores, bajo fuego enemigo, con vidas dependiendo de cada decisión. Esto era solo una demostración. Solo conducir. Él sabía hacerlo. Y ahora, continuó el presentador, quiero presentar al hombre que hará esta demostración, un ex capitán del ejército, condecorado por valentía, especialista en conducción táctica. Por favor, reciban a Marco Silva. Marco bajó del camión, y los aplausos resonaron por el autódromo. Él saludó torpemente, no acostumbrado a ese tipo de atención. Pero entonces vio a Theo, de pie en la grada, gritando a pleno pulmón. «Ese es mi papá. Ese es mi... ¡Papá!». Y Marco sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, porque no importaba cuánta gente estuviera mirando, no importaba cuántas cámaras estuvieran grabando. Lo que importaba era aquel niño de 5 años que lo veía como un héroe. Y quizás, solo quizás, él podría ser ese héroe de nuevo. No el héroe de guerra, cargando culpa y trauma, sino un nuevo tipo de héroe. El tipo que usaba sus habilidades para crear, no para destruir. El tipo que podía ser padre y profesional. El tipo que podía ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Marco volvió a la cabina, se abrochó el cinturón de seguridad y encendió el motor. El rugido era silencioso, casi imperceptible, muy diferente de los vehículos militares a los que estaba acostumbrado. Pero la potencia estaba allí. Él podía sentirla, esperando ser liberada. El recorrido incluía varias secciones desafiantes, curvas cerradas, rampas, simulaciones de condiciones adversas. La primera parte sería en modo autónomo, con el camión guiándose solo. La segunda parte sería Marco tomando el control, demostrando maniobras complejas. La tercera sería una combinación de ambos, mostrando cómo el sistema podía asistir al conductor sin quitarle el control. Marco activó el modo autónomo y el camión comenzó a moverse. Era sorprendente, incluso para él, ver el vehículo navegar la pista con precisión milimétrica, sensores detectando cada obstáculo, ajustando la velocidad, tomando decisiones en fracciones de segundo. Pero cuando llegó el momento de que Marco tomara el control, algo mágico sucedió. Sus manos tocaron el volante, y fue como si los últimos años simplemente desaparecieran. Ya no era el conserje escondiéndose. Era el piloto, el soldado, el hombre que había dominado el arte de conducir vehículos en situaciones imposibles. Ejecutó maniobras que hicieron a la multitud contener la respiración. Curvas a alta velocidad, frenadas de precisión, aceleraciones calculadas. El camión respondía como una extensión de su propio cuerpo, cada movimiento fluido y natural. Theo estaba de pie, saltando de emoción, gritando ánimos. Elena tenía lágrimas en los ojos, viendo al hombre que amaba finalmente libre de las cadenas que él mismo había creado. Viéndolo brillar de la forma en que siempre debió haber brillado. Para la parte final de la demostración, Aarón había preparado un desafío especial. Una simulación de emergencia, donde Marco tendría que reaccionar a obstáculos inesperados, mientras el sistema autónomo trabajaba para mantener la estabilidad del vehículo. Obstáculos mecánicos surgieron en la pista sin previo aviso. Marco reaccionó instantáneamente, sus manos moviéndose con velocidad y precisión, mientras el sistema complementaba sus acciones. Era una danza perfecta entre humano y máquina, intuición y tecnología. Y entonces, en el momento culminante, cuando Marco ejecutó una maniobra particularmente difícil, evitando múltiples obstáculos en secuencia rápida, la multitud estalló en aplausos. No era solo impresionante, era arte. Marco estacionó el camión de vuelta en el centro de la pista y bajó. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Theo rompió la barrera de seguridad y corrió en su dirección, Elena justo detrás, intentando alcanzarlo.
Papá, papá, estuviste increíble. Marco tomó a su hijo en brazos, girándolo en el aire, riendo de una forma que no reía desde hacía años. Theo lo abrazó fuerte, susurrándole al oído. Siempre supe que eras el mejor conductor del mundo. Ahora todo el mundo lo sabe también. Elena llegó hasta ellos, sin importarle las cámaras, las miradas, nada más que aquel momento. Puso las manos en el rostro de Marco y lo besó, allí mismo, delante de cientos de personas, delante de las cámaras, delante del mundo. «Te amo», dijo ella, lo suficientemente alto para que él la oyera, por encima del ruido de la multitud. «Yo también te amo», respondió Marco, y por primera vez él realmente creyó que merecía aquella felicidad. La rueda de prensa después de la demostración fue intensa. Preguntas sobre su experiencia militar, sobre la tecnología, sobre el futuro del transporte autónomo. Marco respondió a todas con humildad y honestidad. Sí, había servido. Sí, había visto cosas difíciles, pero había elegido seguir adelante, usar sus habilidades de una nueva forma, construir algo positivo. Cuando un reportero preguntó sobre su vida personal, sobre la mujer que lo había besado en la pista, Marco no dudó. «Esa es Elena Alianza. Ella es la directora ejecutiva de una de las mayores empresas de logística del país, y ella es la mujer más increíble que he conocido». Elena, que estaba observando desde un lado, sintió el corazón acelerarse. Él había declarado su amor públicamente, sin vergüenza, sin vacilación, ante las cámaras, ante los inversores, ante un mundo que probablemente juzgaría. Pero a Marco no parecía importarle los juicios. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose, demasiado tiempo con miedo. Aquel día había sido mucho más que conducir un camión. Había sido sobre recuperarse a sí mismo, sobre aceptar que podía ser tanto el padre como el profesional, tanto el superviviente como el héroe. Cuando el evento terminó y las multitudes comenzaron a dispersarse, Elena, Marco y Theo se quedaron juntos al lado del camión. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. «Aquello fue increíble», dijo Elena, aún procesando todo lo que había sucedido. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió Marco. «Me diste el coraje para intentarlo de nuevo». Theo tiró de la manga de ambos. «¿Podemos ir a comer pizza para celebrar?» Elena rió, la tensión finalmente abandonando sus hombros. «La pizza parece perfecta». Mientras caminaban hacia el coche de Elena, Marco de la mano con Theo por un lado y Elena por el otro, algo cambió en el aire. Era como si se abriera una puerta a un futuro que antes parecía imposible. Elena sabía que aún habría desafíos. Su padre todavía no aprobaba. El mundo corporativo aún juzgaría. Habría obstáculos, dificultades, momentos de duda. Pero mirando a Marco, viendo la paz en sus ojos, viendo a Theo tan feliz entre ellos, ella supo que valía la pena. Todo valía la pena. Aquella noche, después de la pizza y las risas, después de acostar a Theo en el apartamento de Marco, Elena y Marco se sentaron juntos en el pequeño balcón, mirando las luces de la capital a lo lejos. «Gracias», dijo Marco suavemente, «por creer en mí cuando yo no creía en mí mismo». Elena se acurrucó contra él. «Siempre fuiste digno de creer, Marco. Solo necesitabas permitirte verlo». Se quedaron allí por un largo rato, en un silencio cómodo, cada uno perdido en pensamientos sobre el futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de posibilidades. Y en algún lugar de la ciudad, un video de la demostración de Marco comenzaba a volverse viral, compartido miles de veces, con comentarios de admiración y respeto. El ex soldado que se había convertido en conserje, que se había convertido en héroe de nuevo, de una forma totalmente nueva. Pero Marco no lo sabía, ni le importaba, porque el único reconocimiento que él realmente quería estaba allí, en sus brazos, y en la habitación de al lado, durmiendo pacíficamente. Todo lo demás era solo ruido. El video de la demostración de Marco se viralizó durante la noche. A la mañana siguiente, su historia estaba en todos los portales de noticias. Exsoldado condecorado, trabajando como conserje para estar cerca de su hijo,
redescubierto como piloto excepcional. Era el tipo de historia que capturaba la imaginación de las personas, que las hacía creer en segundas oportunidades y en personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Elena vio las noticias mientras tomaba café en su ático. Su teléfono no paraba de sonar. Peticiones de entrevistas, invitaciones a eventos, mensajes de felicitación. Y entre todos esos mensajes, uno que le hizo el corazón encogerse. Una llamada perdida de su padre. Ella sabía que la conversación sería inevitable. Víctor Alianza había visto el beso en la pista. Había visto la declaración pública de Marco. Había visto a su hija elegir un camino que él no aprobaba. Elena se preparó mentalmente, respiró hondo y devolvió la llamada. «Necesitamos hablar», fue todo lo que dijo su padre antes de colgar. Se encontraron en un restaurante discreto en el centro de la capital. Víctor ya estaba allí cuando Elena llegó, sentado en una mesa al fondo, lejos de miradas curiosas. Parecía más viejo de lo que ella recordaba, con líneas de preocupación marcadas en su rostro. «Papá», dijo ella, sentándose frente a él. «Elena», comenzó, él con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Vi el video, todo el mundo vio el video». Ella esperó, preparada para la reprimenda, para la ira, para el ultimátum final. Pero lo que vino fue diferente. «Me equivoqué», dijo Víctor, y las palabras parecieron costarle mucho. «Sobre Marco, sobre ti, sobre todo». Elena parpadeó sin creer lo que oía. «¿Qué?». Víctor suspiró profundamente. «Después de que saliste de mi oficina ese día, me obsesioné con demostrar que tenía razón, que estabas cometiendo un error, que tu relación con ese hombre iba a destruirlo todo. Así que contraté investigadores. Quise saber todo sobre Marco Silva». Elena sintió la rabia crecer. «¿Lo investigó?». «Déjame terminar», pidió Víctor. «Lo que descubrí me hizo sentir vergüenza. Marco Silva no es solo un conserje, Elena. Es un héroe de guerra. Salvó decenas de vidas en múltiples misiones. Fue condecorado 4 veces por valentía. Y cuando su esposa falleció, él podría haber enviado a su hijo a parientes. Podría haber continuado su carrera. Pero eligió renunciar a todo para ser un padre presente». Hizo una pausa, con emoción evidente en su voz. «Vi los informes del ejército. Leí sobre las misiones, sobre los sacrificios, sobre el tipo de hombre que es. Y luego vi ese video ayer, vi cómo te mira, cómo es con su hijo, y me di cuenta de que no te estaba protegiendo, estaba proyectando mis propios miedos». Elena sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «¿Qué miedos, papá?». Víctor miró sus propias manos. «Cuando tu madre me dejó, cuando tú tenías solo 10 años, juré que construiría un imperio para ti, que te daría todo lo que pudieras necesitar, pero en el proceso olvidé que lo que más necesitabas era amor, apoyo, alguien que te viera como persona, no solo como heredera. Te fallé como padre, Elena, y cuando te vi enamorándote sentí miedo de que alguien te alejara de mí, como hizo tu madre». Las lágrimas de Elena finalmente cayeron. «Papá». «Pero Marco no te va a alejar de mí», continuó Víctor. «Ayer, cuando vi esa demostración, cuando vi cómo se declaró públicamente, sin importarle lo que la gente pensara, vi a un hombre que te ama de verdad. Un hombre dispuesto a ser vulnerable, a ser juzgado, solo para estar a tu lado. Y me di cuenta de que eso es lo que debería querer para ti. No estatus, no riqueza, sino amor verdadero». Elena se levantó y abrazó a su padre, algo que no hacía desde hacía años. Víctor la abrazó de vuelta, y ambos lloraron, liberando años de malentendidos y emociones reprimidas. «¿Lo amas, verdad?», preguntó Víctor cuando se separaron. «Lo amo», confirmó Elena, «más de lo que pensé que podría amar a alguien». «Entonces cásate con él», dijo Víctor, «no por una promesa sarcástica que hiciste, sino porque te hace feliz, porque ustedes dos merecen esa felicidad». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Tengo la intención, papá. Pero primero, necesito conocerlo mejor. Los dos necesitamos estar seguros». Víctor asintió entendiendo. «Pero yo también quiero conocerlo.
Formalmente, como un padre conoce al hombre que ama a su hija. ¿Puedes organizar una cena? Elena rió, la alegría burbujeando dentro de ella. Sí, puedo. Mientras Elena se reconciliaba con su padre, Marco enfrentaba sus propios desafíos. La fama repentina era incómoda. Donde quiera que fuera, la gente lo reconocía, quería tomarse fotos, pedía autógrafos. Esto era todo lo que él había intentado evitar al convertirse en conserje. Pero había un lado positivo. Tech Futuro había formalizado su posición, con un salario generoso y horarios flexibles. La beca de estudios de Teo en una escuela privada ya estaba garantizada, y lo más importante, había recibido una invitación especial. Una ONG que trabajaba con jóvenes en situación de vulnerabilidad quería crear un programa de entrenamiento en conducción defensiva. Necesitaban a alguien para liderar, alguien con experiencia y pasión, alguien como Marco. Fue Elena quien lo animó a aceptar. «Tienes tanto que ofrecer», dijo ella cuando Marco compartió la invitación con ella. «No solo tus habilidades, sino tu historia, tu resiliencia. Estos jóvenes necesitan un modelo, alguien que les muestre que es posible superar adversidades». «Pero yo no soy un modelo», protestó. «Marco, me escondí durante años, me rendí». «No te rendiste», corrigió Elena. «Te reagrupaste, priorizaste a tu hijo, y ahora estás listo para dar el siguiente paso. Eso no es rendirse. Eso es evolución». Marco la miró, maravillado de cómo ella siempre sabía qué decir, como siempre veía lo mejor en él, incluso cuando él no podía. «¿Qué hice para merecerte?», preguntó él. «Condujiste un camión», respondió ella con una sonrisa juguetona. «Y me hiciste una promesa sarcástica sobre el matrimonio». «Sobre eso», dijo Marco poniéndose serio, «esa promesa, ¿realmente quisiste decir que era solo una broma?». Elena sintió el corazón acelerarse. «En ese momento sí, pero ahora...». «¿Ahora?». Marco tomó sus manos. «Ahora quiero que sea real, Elena. No porque lo prometiste, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Porque me salvaste de una manera que ni siquiera te diste cuenta. Porque cuando miro al futuro tú estás allí, siempre». Elena sintió que las lágrimas se formaban de nuevo. «Marco, yo también quiero eso. Pero necesitamos estar seguros. Teo necesita estar listo. Tu padre necesita aceptarnos. Necesitamos construir esto de la manera correcta». «Estoy de acuerdo», dijo Marco. «Pero quiero que sepas que cuando llegue el momento adecuado te lo pediré formalmente, con un anillo, con todo de la manera que te mereces». Elena lo besó, un beso largo y profundo que selló la promesa. «Esperaré», susurró ella, «el tiempo que sea necesario». Las semanas siguientes fueron de cambios significativos. Marco comenzó su trabajo con la ONG, descubriendo una nueva pasión al enseñar a los jóvenes no solo a conducir, sino a tener disciplina, responsabilidad, confianza. Elena financiaba discretamente el programa, sin buscar reconocimiento, solo queriendo ayudar. Teo prosperó en su nueva escuela, hizo amigos rápidamente y sus notas mejoraron, pero lo más importante, era feliz. Tenía un padre presente y orgulloso, y tenía a Elena, a quien ya llamaba cariñosamente tía, pero todos sabían que ella era mucho más que eso en su corazón. Fue durante una reunión ordinaria del consejo que Víctor hizo un anuncio sorprendente. Se retiraba por completo, pasando todas sus acciones a Elena. La empresa sería totalmente suya, sin condiciones, sin ataduras. Pero hubo otro anuncio también. Víctor estaba creando una fundación dedicada a apoyar a veteranos de guerra y sus familias, y quería a Marco como director del programa de reintegración profesional. Cuando Elena se lo contó a Marco, él se quedó sin palabras. «Su padre quiere que yo haga ¿qué?». «Que lidere un programa para ayudar a exmilitares a encontrar nuevas carreras», explicó Elena. «Usar su experiencia, su historia, para ayudar a otros que pasan por lo mismo que usted pasó». Marco se sentó lentamente, procesando la magnitud de aquello. «¿Por qué haría eso?». «Porque él ve lo que yo veo», respondió Elena, «que usted tiene un don para inspirar a las personas,
para mostrar que los nuevos comienzos son posibles, y porque él quiere hacer algo significativo con su legado. Marco aceptó la posición y pronto se vio inmerso en un trabajo que encontró aún más gratificante que todo lo que había hecho hasta entonces. Hablar con veteranos, escuchar sus historias, ayudarlos a navegar la transición a la vida civil. Era curación no solo para ellos, sino también para él. Fue en una tarde de sábado, cuando el otoño pintaba la ciudad con tonos dorados y rojos, que Marco decidió que era el momento. Había llevado el anillo en el bolsillo durante semanas, esperando el momento perfecto, y finalmente supo que ese momento había llegado. Llamó a Elena. ¿Puedes venir al garaje de la empresa esta tarde? Tengo una sorpresa. Elena, intrigada, asintió. Cuando ella llegó, encontró a Marco al lado del camión que él había conducido en aquella primera entrega desesperada, meses atrás. El vehículo había sido retirado del servicio regular y estaba siendo mantenido como pieza de museo de la empresa. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó ella sonriendo. «Subiendo», respondió Marco, abriendo la puerta de la cabina para ella. Elena subió, curiosa, y Marco entró por el lado del conductor. Teo estaba en el asiento trasero sosteniendo un ramo de flores que parecía más grande que él. «Ustedes dos están tramando algo», observó Elena con los ojos brillantes. «Quizás», dijo Marco con una sonrisa misteriosa. Él encendió el motor y, para sorpresa de Elena, comenzó a conducir. No para salir del garaje, sino en círculos lentos dentro del vasto espacio, como un baile privado. «Marco, ¿qué estás haciendo?», preguntó Elena, riendo. «¿Recuerdas el día en que nos conocimos?», dijo él. «Bueno, no exactamente nos conocimos, pero el día en que todo cambió, estabas desesperada, sin opciones, y me hiciste una promesa sarcástica. Si consigues entregar esa carga a tiempo, me caso contigo», recitó Elena, recordándolo perfectamente. «Exactamente», dijo Marco, deteniendo el camión. «Entregué la carga, a tiempo, sin un rasguño». «La entregaste», asintió Elena, su corazón comenzando a acelerarse. Marco apagó el motor y se volvió hacia ella. «Elena Alianza», comenzó él, con voz emocionada. «Aquel día yo era solo un hombre roto intentando esconderse del mundo. Pero tú viste algo en mí que yo no veía en mí mismo. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me ayudaste a encontrar mi camino de regreso, no a quien era, sino a quien debía ser». Él tomó sus manos. «Amas a mi hijo como si fuera tuyo. Me haces querer ser mejor cada día. Eres fuerte y amable, ambiciosa y compasiva, y no puedo imaginar un solo día sin ti». Marco bajó del camión y dio la vuelta, abriendo la puerta para Elena. Ella bajó, con las piernas temblándole, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Marco se arrodilló allí mismo, en el frío suelo del garaje, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, Elena vio un anillo delicado, con dos pequeñas ruedas entrelazadas en el diseño. «Este anillo era de mi abuela», explicó Marco. «Las ruedas representan viajes, caminos que se cruzan, y quiero que nuestros viajes sean uno solo de aquí en adelante». Teo apareció a su lado sosteniendo las flores. «Elena», comenzó él con la seriedad de un niño intentando ser adulto, «¿quieres ser mi mamá y la esposa de mi papá?». Elena estaba llorando ahora, lágrimas de pura alegría cayendo libremente. «Me encantaría, Teo», dijo ella abrazando al niño. «Entonces, Elena Alianza», dijo Marco, con la voz quebrada por la emoción. «¿Cumples tu promesa? ¿Te casas conmigo?». Elena lo miró, a aquel hombre increíble que había entrado en su vida de la forma más improbable, que le había enseñado que el amor verdadero no seguía guiones corporativos ni expectativas sociales, que le había enseñado que la vulnerabilidad era fuerza, que los nuevos comienzos eran posibles, que la familia era tanto una elección como un destino. «Sí», dijo ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, me caso contigo, Marco, 1000 veces sí». Marco le puso el anillo en el dedo y se levantó, atrayéndola a un beso que parecía contener todas las promesas del mundo. Teo saltó de alegría a su alrededor, gritando tan fuerte que su voz resonó por todo el garaje.
Se van a casar, se van a casar. Cuando finalmente se separaron, Marco tenía una última sorpresa. «Hay algo más», dijo él señalando el camión. Elena miró y vio algo que no había notado antes. Pintadas discretamente en el lateral del vehículo había 3 figuras: un hombre, una mujer y un niño. El dibujo de Theo, aquel que ella había guardado en su nevera meses atrás, había sido reproducido allí. «Familia», dijo Marco simplemente. «Eso es lo que somos ahora. Tú, yo y Theo. Una familia». Elena no tenía palabras, solo los abrazó, a los 2 hombres que habían cambiado su vida por completo. El matrimonio tuvo lugar 3 meses después, en una ceremonia íntima en la terraza de la empresa. Elena usó un vestido simple pero elegante, Marco un traje a medida. Theo fue el paje, llevando los anillos con un orgullo que hizo sonreír a todos los presentes. Víctor condujo a Elena hasta el altar, con lágrimas en los ojos, finalmente en paz con las elecciones de su hija. Pedro fue el padrino de Marco, habiéndose convertido en un verdadero amigo a lo largo de los meses. Rosa estaba allí con su hijo, que era el mejor amigo de Theo. Aarón de Tec Futuro asistió, así como varios jóvenes que Marco había entrenado en la ONG. Pero la ceremonia más memorable no fue esa, fue la ceremonia privada que tuvo lugar después, cuando todos ya se habían ido. Marco, Elena y Theo subieron al camión, aquel mismo camión donde todo había comenzado, donde Marco había hecho su propuesta. «¿A dónde vamos?», preguntó Theo desde el asiento trasero. «A donde la carretera nos lleve», respondió Marco, mirando a Elena con amor. «Juntos», dijo Elena, tomando su mano. «Siempre juntos». Y mientras el camión salía del garaje, Elena reflexionó sobre el viaje imposible que los había traído hasta allí. Una entrega desesperada, una promesa sarcástica, un conserje misterioso. ¿Quién podría haber previsto que aquellos elementos se combinarían para crear la historia de amor más verdadera de su vida? Ella había comenzado como una ejecutiva fría, enfocada solo en números y resultados, incapaz de confiar, incapaz de amar. Marco había comenzado como un héroe roto, escondiéndose en el anonimato, cargando culpa y trauma. Theo era un niño creciendo sin madre, con un padre presente pero atormentado. Pero juntos se habían curado, se habían encontrado, se habían convertido en una familia de una forma que ninguno de ellos había imaginado posible. Mientras conducían por las calles de la capital, el sol poniéndose en el horizonte, Elena miró a Marco al volante. Él ya no se escondía. Él estaba conduciendo hacia el futuro, confiado, curado, completo. Y ella estaba a su lado, no como pasajera, sino como compañera, como igual, como amor. Theo comenzó a cantar en el asiento trasero, una canción tonta de la escuela, y ellos se unieron a él, sus voces mezclándose en una armonía imperfecta, pero hermosa. Esta era su familia, construida sobre confianza dada impulsivamente, amor crecido gradualmente y promesas cumplidas fielmente. Una familia que demostraba que las segundas oportunidades existen, que la curación es posible, que el amor verdadero se puede encontrar en los lugares más improbables. Y mientras el camión seguía por la noche, transportando preciosamente su carga más importante, una cosa era segura: esta no era una entrega con fecha límite. Esta era una jornada para toda la vida. Una jornada que Marco, Elena y Theo harían juntos, acelerando hacia un futuro donde el amor y el coraje compartían el mismo camino, donde los héroes no necesitaban usar uniformes, donde las familias eran tanto elegidas como heredadas, donde los finales felices no eran cuentos de hadas, sino logros reales de personas reales dispuestas a arriesgar sus corazones. El camión dobló una esquina y desapareció en la noche, llevando consigo 3 corazones que finalmente habían encontrado su hogar. No en un lugar, sino el uno en el otro. Y en algún lugar, en algún plano más allá de la comprensión, Olivia sonreía, porque ella siempre supo que Marco encontraría el camino de regreso a la felicidad. Ella siempre supo que él era lo suficientemente fuerte como para empezar de nuevo. Y ella siempre supo que,
Cuando él finalmente se permitiera amar de nuevo, sería con todo lo que tenía. El camión siguió por la carretera, sus luces traseras brillando como promesas en la oscuridad. Una familia, un viaje, un amor que había comenzado con una entrega imposible y se había convertido en lo más verdadero que cualquiera de ellos había conocido. Y vivieron no perfectamente porque la perfección no existe, pero vivieron plenamente, amando profundamente, construyendo diariamente una vida que valía cada riesgo, cada lágrima, cada momento de vulnerabilidad que los había traído hasta allí. Marco conducía, Elena sonreía, Teo cantaba, y juntos aceleraban hacia el mañana, sabiendo que no importaba lo que el camino les deparara, lo enfrentarían lado a lado, porque algunos encuentros son accidentes, pero algunos son destino, y la historia de cómo un conserje salvó no solo una entrega, sino toda una vida, sería contada por generaciones, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce barreras de clase, de estatus, de pasado, solo conoce corazones dispuestos a arriesgar, a confiar, a creer. Y 3 corazones habían arriesgado, habían confiado, habían creído, y en el proceso lo habían encontrado todo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Marco haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Si se emocionaron con esta jornada de amor, nuevos comienzos y segundas oportunidades, no olviden dejar su me gusta en este video y compartirlo con alguien que necesite creer que los finales felices son posibles. Suscríbanse al canal para más historias inspiradoras que celebran la fuerza del amor verdadero y el coraje de volver a empezar. Cuéntenos en los comentarios. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Qué parte de la historia les emocionó más? Su participación marca la diferencia y nos motiva a traer cada vez más historias que calientan el corazón. Nos vemos en la próxima historia.